buenas noches, que el Señor les bendiga. Reciban un fuerte saludo, un fuerte abrazo, sobre todo, que Dios les bendiga esta noche. Es para mí un grato honor poder estar al frente de ustedes y que ustedes me abran las puertas de su casa y de su corazón para poder entrar y dejar esa semillita, esa palabra que puede transformar la vida. Así que vamos a orar, y antes de orar reciban un abrazo, un saludo también de la iglesia Capernaum de aquí de Chimaltenango, con mi pastor Luis del Cid, y estamos bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez Ebenezer de la zona 5. Dios les bendiga y un fuerte abrazo para cada uno. Vamos a orar y nos vamos a poner en este momento en las manos del Señor para que Él nos hable, para que Él nos dé una palabra certera con el anhelo de poder edificar y poder transformar nuestra vida, ¿verdad? Y la vida de los demás. Así que Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Rey, por este día. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno y tu misericordia es para siempre. Padre Santo, te pido por favor en el nombre de Jesús que esta palabra quede engendrada y que dé raíces y dé frutos, Señor, en la vida de cada uno de los que necesitamos de ella. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a ser hacedores y no solamente oidores. En el nombre tuyo te damos a ti toda la gloria y la honra. Háblanos, Señor, necesitamos escucharte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Hoy quiero tocar un tema muy... que casi no se toca. Es un tema sobre la culpa. Y a veces, o la mayoría de veces, no nos gusta que nos recuerden o el mismo enemigo nos traiga a nuestra mente pensamientos de actos que se cometieron en el tiempo pasado. Así que yo les invito a que hoy abran su Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 8. Dios les bendiga. Gusto de poderla saludar, Susana. Dios la bendiga. Gracias por estar ahí conectada. Que el Señor la bendiga. Juan, vamos a ver dónde está Juan. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 3. Dice así la palabra del Señor. Dice: Maestro, a esa mujer se le ha sorprendido en un acto mismo de adulterio. En el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? De hecho, esta pregunta que les hacían estos lo vamos a leer desde el principio para que ustedes y yo lo vayamos entendiendo. Dice: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en el adulterio. Bueno, como les decía, iba con doble intención. Uno, no solo porque querían acusar a la mujer, sino que querían saber qué iba a hacer el maestro con esta mujer. Y lo que querían es que él se equivocara en las cosas que él estaba predicando la palabra en el tiempo que Jesús vino a transformar la ley en gracia. Pero los fariseos, los maestros de la ley que conocían la palabra, estos estaban molestos. Hermana Almita, Dios le bendiga. Ronald, Dios te bendiga. Y estaban molestos, justo de saludarlos. Y ellos querían sorprender, querían
querían encontrar a Jesús culpable de lo que él realizaba, y más si se hacía en sábado, ¿verdad? Y entonces dice aquí, dice la palabra, los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en el adulterio. Poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, y ahí viene la acusación: maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y la ley de Moisés nos ordena apedrearla a tales mujeres. ¿Tú qué dices? El Señor venía a mostrar un tiempo de gracia, ¿verdad? A cambiar el tiempo de la ley, que por cierto no es que la ley se haya quitado, porque esa es una columna del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque ahí nos dio sus normas, sus estatutos, y estaban escritas en una tabla de piedra, se las dio a Moisés. Buenas noches, Mario, Dios te bendiga. Saludos a Aje, qué bueno que ya estás conectado. Y entonces dice la palabra que ahora esta ley está escrita en nuestro corazón, y entonces el Espíritu Santo nos guía a nosotros cuando estamos haciendo algo bueno, cuando estamos haciendo algo malo, nos lo dice. Bueno, pero yo me quiero enfocar esta noche en la culpa. En sí, la culpa. En sí, la culpa es una responsabilidad moral que todo ser o toda persona debe tener y ser guiado. Bueno, tiene que ser guiado para hacer cosas buenas, pero la culpa se produce cuando se quebranta esta responsabilidad moral. Cuando se quebranta, a esto se le puede llamar también pecado o transgresión de los mandatos que Dios ha estipulado para la vida del ser humano. Hermana Lesbia, Dios le bendiga. Tania, bendiciones. Saludos, hermana, qué bueno que ya está conectada. ¿Y qué es la culpa? Bueno, a esta mujer, se pueden ustedes imaginar, la agarraron en el acto. ¿Qué pasaría en su mente? ¿Qué pasaría en Señor Olgui, bendiciones? ¿Qué pasaría en la mente de esta mujer cuando fue agarrada en el acto, sorprendida? Pero, si ustedes se dan cuenta, al hombre no lo llevaron, al hombre no llegó. Solo a la mujer se le acusó. A ella le echó la culpa, pero ella, en lo personal, ¿qué sintió? ¿Por qué vine? ¿Por qué lo hice? No debía hacerlo. Cuando toda la gente la llevaba, y en aquel entonces era para apedrearla. Era para apedrearla, era para matarla a puras pedradas. ¿Y por qué pedradas? Porque en ese entonces, en esa área donde estaba, había mucha piedra. Y entonces era un instrumento para agredir y para supuestamente hacer justicia. Helen Gómez, Dios le bendiga, buenas noches, hermana, bendiciones. Gusto de saludar a cada una de ustedes. Que Dios me las bendiga y que esta palabra les hable a su corazón. Bueno, y entonces esta mujer se preguntaba, no quiero estar en sus zapatos, pero me quiero imaginar qué estaba pensando en ese instante. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué vine? ¿Por qué no me quedé en la casa y tantas cosas que vinieron a su mente? Pero ella se sentía culpable. ¿Y qué es la culpabilidad? Es quebrantar una norma, es quebrantar leyes, estatutos, mandamientos, principios. Todo lo que está relacionado con pecado, ¿qué quiere decir? Todo lo contrario de lo que la palabra nos enseña. Y entonces hay en
en el caminar o en el vivir nuestro, de todo ser humano, en algún momento nosotros nos sentimos arrepentidos del por qué lo dije, si esas palabras no hubieran salido de mi boca, si esas palabras no lo hubiera dicho, no lo sentía, pero lo dije. Y una sola palabra, acuérdense que la palabra nos dice que la boca enciende unas hectáreas con un lenguaje, pero podemos también agredir, porque la palabra nos dice que nosotros debemos ser pacificadores, no hacer problemas, no buscar problemas con los demás y menos con nuestros vecinos, dice la palabra. Y la boca y un comentario puede dar vida, pero asimismo puede matar. Y nos podemos poner a pensar, ¿por qué le dije en un momento de enojo? ¿Por qué le dije tal palabra y herí los sentimientos de un hijo? Porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta y soltamos palabras, pero con el tiempo, cuando la palabra viene y se nos es revelada, esa palabra viene y nos redarguye y nosotros volvemos al pasado y decimos, ay, ¿por qué hice eso? La culpa nos acosa. Hoy escuchaba yo al apóstol que él decía que la culpa es un lazo que ata, ¿cómo es? Manea, no sé cómo se dice. La cuestión está que no deja, que ata a la persona, no deja que avance, no deja que camine, no deje que haga, cuando la culpa está dentro de esa persona. Ahora el enemigo viene para acusarnos, el enemigo viene para decirme lo que hiciste estuvo malo y nadie te lo va a perdonar. Cuando se toma una... me viene ahorita la idea de Mefiboset. ¿Algunos saben quién fue Mefiboset? Bueno, era hijo de Jonathan. Cuando mataron a Saúl, que era su abuelo, pero también mataron a Jonathan, y los mataron ese día, dice que la sirvienta de la casa agarró al bebé. Fíjense ustedes, agarró al niño por salvarle la vida. Eso indica que esta mujer amaba a ese bebé. ¿Por qué? Porque arriesgó su propia vida. Estaba escondiendo o rescatando a alguien de linaje real, al cual estaban buscando para acabar con todos los de ese linaje, que todos los hijos, nietos y todo. Esta mujer se asustó y saca al bebé, a Mefiboset, y se lo lleva corriendo. Ella sale disparada con aquel temor que la iban a alcanzar. Su actitud o sus anhelos eran buenos. Se tropezó, se cayó, lo aventó del susto. No sabemos exactamente cómo sucedió, pero dice que lo botó. Y de qué tan duro pudo haber sido ese golpe, que lo dejó lisiado de sus dos piernas. Le ha lastimado la columna. Le quebró sus piernitas, lo lisió. La cuestión está que el niño ya no pudo caminar. ¿Se pueden imaginar ustedes? Ella tenía un anhelo bueno para poder darle vida, y resulta todo lo contrario. Y ahora, por salvarle la vida, lo condena al resto de su vida a estar postrado en una silla de ruedas. Bueno, no había silla de ruedas, no sé si habían sillas de ruedas, pero lo condena a estar postrado en una cama. De hecho, se casó y tuvo hijos Mefiboset, pero lo condenó el resto de su vida a estar lisiado. Y se pueden ustedes poner en los zapatos un instante de esta mujer, decir, ¿para qué lo tomé de donde estaba? ¿Para qué? Si él nació sano, ¿para qué lo hice?
Y ella misma quizás no se perdonaba. ¿Por qué? Porque ella amaba al niño, porque se arriesgó a salvarlo. Esta culpa no fue buscada. Ella quería ayudar, pero la culpa la visitó y se apoderó del corazón de esta mujer. Una culpa que no fue exactamente por pecado. Una culpa que no fue exactamente por querer quebrantar las normas de Dios o las leyes y sus estatutos. En ella había una buena intención, pero la culpa llegó por algo que salió mal. Y asimismo el enemigo nos puede acusar a nuestro corazón por una decisión. Una buena decisión: con él me quiero casar, yo lo amo y me voy a casar con él. Pero pasa el tiempo y como al casarse con la persona que quizás no era la correcta, y han tenido problemas y situaciones, y cuando se casa se echan la culpa de decir: ¿por qué lo hice? No era la intención de pecar, pero se arrepienten porque no les va bien, porque no les fue bien. Y esta culpa se apodera del ser humano a extremo de que ya no le deja avanzar. Me recuerdo también están los hermanos de David. Vamos a ver. Para eso quiero que ustedes me acompañen a Génesis capítulo 42 y el versículo 21. Y dice: pero se decían unos a otros: sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aquí fue con intención, aquí fue planeada, aquí fue con la intención de desaparecer, porque odiaban, no querían a su hermano José, no lo querían. En el ejemplo anterior de la criada o de la sirvienta de Mefiboset, ella no lo planeó. Sin embargo, llegó la culpa por un accidente en el diario caminar. Pero aquí, fíjense ustedes, aquí ellos se pusieron de acuerdo. Ellos querían deshacerse de su hermano. Ellos planearon cómo hacerlo, aunque uno no estuvo de acuerdo, pero el resto sí. Y entonces dice: pero se decían unos a otros: sin duda estamos sufriendo las consecuencias. La culpa de hacer algo no solo está dentro del corazón, sino que va a producir consecuencias. Y estas consecuencias pueden tardar también años y años, con lo que yo les decía, con lo del matrimonio. No, me voy de la casa, no aguanto a mi papá, no aguanto a mi mamá, y por lo tanto yo voy a irme de aquí. Voy a hacer mi vida y voy a hacer como yo quiera. No se imaginan al gran problema que se están metiendo al deshonrar a los papás y todas las consecuencias que van a vivir en el camino, ¿verdad? Estoy dando solo ejemplos. Y entonces dice aquí: las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano, aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Tenían culpa. Y ahora ellos están pagando consecuencias por un acto que se cometió. Porque lo amo. Esto lo pueden decir ahora la mayoría de jóvenes que no quieren hacer las cosas conforme a la palabra. Lo amo, me voy con él, me junto con él y no me importa porque en el momento aparentemente está enamorada.
o enamorado. Y se junta la pareja sin casarse, sin pedir consejo, en contra de viento y marea. Y se meten en ese barco de la aventura. Pasan el tiempo y se dan cuenta que no es solo de amor, sino que hay que mantener cuentas, que hay que hacer oficio, que hay que mantener el hogar, que hay un sinfín de cosas que se tienen que planificar antes de dar un paso a lo loco. Pero ¿qué sucede? Ven la angustia que están provocando a sus padres. No les importa, y cuando pasa el tiempo están en esta misma actitud. Dice, viendo la angustia que no le tuvimos compasión, no le hicimos caso, pero ahora nos vemos en aprietos. Y así pueden haber muchos ejemplos de lo que nos puede provocar una angustia o un arrepentimiento, una culpa. Y otros ejemplos es cuando deshonramos a nuestros papás, cuando hacemos un mal negocio, una contestación porque corregí bruscamente, porque herí los sentimientos de mi esposo, de mi esposa, porque herí los sentimientos. Pero ¿saben una cosa? Es necesario que nosotros reconozcamos, porque la culpa corcome, es como un cáncer que empieza a corcomer y en silencio. Y esto nos lo expone David, porque David pasó un proceso donde él viene y conocemos la historia con Betsabé y todo, pero para eso, el haber hecho tantas cosas, él tuvo una consecuencia, pero también él se da cuenta las veces que él se equivocó, lastimó el corazón del Señor, pero él lo reconocía y él decía, yo me siento dentro de mí. Ahí está esa sensación de arrepentimiento dentro de mi corazón, hay un arrepentimiento, pero dice, dichoso a quien se le perdona sus transgresiones, dichoso. ¿Por qué? Porque hay momentos que uno siente que lo que hicimos en el pasado no nos lo perdona. No nos lo perdona la vida, no nos lo perdona la gente, porque con una actitud, una acción descubierta, como lo hablábamos en el libro de Juan con esta mujer que fue encontrada en el adulterio, fue una consecuencia, saber que va a ser señalada o señalado por un acto, y eso no nos lo perdona la sociedad, y hay una culpa porque yo hice que eso sucediera, o la persona hizo que sucediera algo que va a ser señalada el resto de su vida. Y entonces David exponía eso y decía, dichoso, 3 veces bendecido, ¿verdad? Dichoso aquel que se le perdona sus transgresiones, que se le perdona lo que hizo en el tiempo pasado, porque la culpa no es algo que se hizo en el futuro, o bueno, se oye loco, ¿verdad? Pero no es algo que uno lo haya hecho de adelantado. No, la culpa viene a posesionarse del corazón de la persona por algo que se hizo en el pasado, y las consecuencias pueden estar en el presente. Y dice aquí, a quien se le borran sus pecados. Pero es mejor caer en las manos de Dios, porque Él tiene misericordia y compasión, pero no en manos de la gente, porque la gente no perdona.
La gente no olvida, la gente señala y no se diga el enemigo, porque el enemigo viene él dice que él es el acusador de nuestra vida y va delante del Padre a decirle, mira tal cosa. Ejemplo, y ustedes dirán, ¿de dónde estoy sacando esto? A Job. Se presentaron los ángeles, pero también se presentó Satanás a decirle, sí, le dice, Job es tal cosa. ¿Por qué? Porque él viene y señala, acusa. Y él nos acusa delante de Dios, pero también nos acusa en nuestra mente y nos acusa a nosotros en nuestros pensamientos. Y tú hiciste tal cosa y estás levantando las manos para adorar a Dios y acabas de pecar. Y acabas de robar. Estás adorando a Dios y acabas de maltratar o insultar o agredir a tu cónyuge, a tu prójimo, a tus hijos. ¿Quién viene a acusarnos? El enemigo. Por algunas cosas que sí las hace uno premeditadas y otras que son inconscientes. Y dice aquí, a quien se le borran sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios, cuando borra un pecado cometido, el día no se vuelve a recordar, dice que lo desaparece en el fondo del mar. Él lo desaparece, pero a nosotros no se nos olvida. Nosotros estamos diciéndonoslo una y otra vez, porque no le llevé una medicina a tiempo, por eso murió fulano de tal. ¿Por qué no lo llevé con el doctor? Y pasan años. Y ¿saben una cosa? Cuando Dios tiene un plan perfecto, haciendo uno o dejando de hacer, Dios hace el plan con la persona. Y uno se aplica la culpa diciendo, ¿para qué me moví de tal lugar? ¿Por qué me fui de tal ciudad? ¿Por qué me fui huyendo? ¿Por qué hice esto? Ahora estoy pagando las consecuencias. No, tú te tienes que perdonar, porque Dios es el que tiene el control de tu vida. Pero nosotros queremos siempre, y no solo queremos, sino que muchas veces el enemigo nos acusa y nos pone ese sentimiento, esa cadena, ese lazo de culpabilidad. Y la culpa, ¿saben una cosa? Yo decía antes, pero no es muy buena no es muy bueno mi pensamiento para el ser humano, pero es una realidad. La culpa, como les decía, es como un cáncer. La culpa empieza a comerse a la persona y a matar a la persona en el alma, en los pensamientos, en sus decisiones, en sus actitudes. La culpa mata a la persona. Pero el odio, por eso les digo, eso no está bueno, pero el odio hace vivir en cierta manera, porque esa persona quiere ver venganza, porque no me quiero, es que tengo que hacer, hay un movimiento en ella por querer hacer venganza. Pero la culpa nadie la ve. La culpa no es que uno lleve letrero diciendo, miren, hoy o ayer hice tal cosa. No, la culpa se aloja en el corazón de la persona. Y ahí se empieza a comer, como cuando uno mira un cactus. Yo tenía uno aquí conmigo, un cactus precioso, y de repente le empecé a echar mucha agua. Y un día vi una manchita café y se me ocurrió ir a ver qué era, porque el cactus es un poco grande. Bueno, no tan exagerado, pero sí grueso. Y cuando voy a ver, estaba pudriéndose por abajo, y cuando limpié, vi todo lo que, como un cáncer, vi todo lo que el agua estaba dañando ese cactus. Y vi y lo empecé a limpiar y tenía hasta mal olor. Así es la culpa, que empieza a agarrar y agarrar y agarrar y agarrar tu corazón, tu alma, tus pensamientos, y nadie lo sabe.
Y tú caminas y el ser humano camina por fuera y nos podemos sentar. Miren, un día me senté en un restaurante que tiene un ventanal grande y de ahí empecé a observar a la gente. Iban y venían, se movían. Mucha gente al caminar y yo pensando, y mi pensamiento fue, y pensar que cada loco con su propia pena, decía yo, a cada persona peleando una batalla hoy. Unos con pena de impago. Vilmita, Dios la bendiga. Dios la bendiga, Vilmita, qué bueno que ya está ahí. Claudia, Dios te bendiga, Claudia, bendiciones. Y uno ve, y fíjense ustedes, si uno mira a las personas y uno no sabe si esa persona va herida, si esa persona va enojada, si esa persona va llorando en el alma, si esa persona la está consumiendo la culpa. Si yo no hubiera cargado tal cosa, si yo no hubiera hecho ese esfuerzo extra, yo no hubiera perdido a mi bebé. Es una culpa. Y ¿sabes una cosa? Dios tenía ya un plan. Si yo no hubiera agarrado ese dinero, si yo no hubiera hecho tal cosa, la culpa es un cáncer silencioso que está corcomiéndote el corazón. Pero ¿qué más decía aquí David? Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Dichoso. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que no tome en cuenta la maldad? Si Dios se da cuenta de todo. Por ejemplo, gracias Claudia, Dios te bendiga. Por ejemplo, buenas noches Luisa, Dios la bendiga Luisa, gusto saludarla. Y dice, dichoso a quien el Señor no toma en cuenta su maldad. Y uno dice, ay, ¿cómo puede ser eso? Si Dios todo lo ve y Dios es fiel y aparte que Dios es juez, ¿cómo no va a haber mi maldad? Esta mujer que la sirvienta, la criada de Mefiboset, su intención no era botar al niño, botar a Mefiboset, no era su intención, sin embargo lo botó. Pero Dios tenía un plan para este niño y permitió que la criada lo botara. Entonces hay culpas que Dios no las toma en cuenta, pero pasan los años y uno sigue viviendo. Quizá yo tengo 50, yo nunca perdí a un bebé en mi vientre, pero he visto mujeres que han pasado los años y siguen llorando el por qué me tomé tal medicina, el por qué hice, por qué no me cuidé, por qué esa culpa está ahí escarbando como cáncer y que su final es muerte, pero hay solución. Dice, en cuyo espíritu no hay engaño, mientras guardé silencio. Y esto lo exponía David, como les decía, un cáncer. Miren, dice aquí David, dice, mientras guardé silencio. ¿Silencio de qué? ¿Silencio de qué? ¿Y delante de quién guardó silencio? Hay situaciones que probablemente tú nunca las vayas a contar. Probablemente nunca vayas a sacarla de tu boca por lo que hiciste en algún lugar, en algún momento donde nadie te vio. Pero la culpa te sigue agobiando. Porque fui a esa clínica y me provoqué un aborto. Y ahí está la culpa diciéndote, lo hiciste adrede, lo hiciste y ahora esa culpa la sigues cargando. ¿De qué te acusa? ¿Qué es la culpa que hoy tienes tú? Y dice aquí, miren, mientras guardé silencio, decía David, mis huesos se fueron consumiendo. Cáncer de hueso. Hay enfermedades que son producidas por la culpa. Hay enfermedades
Bendiciones, mi vida. Bendiciones, nena linda. Gracias, mi amor. Y dice, mientras guardé silencio, mis huesos, mientras estuve callado o callado, mientras el hombre está callado de lo que se pudo haber hecho, hay enfermedades que brotan en el cuerpo. Y decía David, él tenía cáncer. Dice, mis huesos se fueron consumiendo. Y esto está en Salmos 32, versículo 3. Por mi gemir, dice, por mi gemir de todo el día, mi fuerza se fue debilitando, como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Él se sentía culpable delante de Dios, pero hay culpas que tú misma no te perdonas, tú mismo no te perdonas. El por qué le fui infiel, el por qué ya pasó. Del por qué no me di cuenta de la situación que estaba viviendo mi hijo, mi hija, ya pasó. ¿Sabes una cosa? Cuando venimos a Cristo, la palabra dice que somos nueva criatura en Él. Su gracia nos envuelve, Él nos perdona, Él transforma nuestros pecados. Pero debemos de tener la actitud de reconocer que hemos pecado. David dice que él reconoció, que él cayó, él tuvo que hablar. Él tuvo que venir delante de la presencia del Señor y decirle, Señor, he pecado, y se lo dice y lo expone. He pecado contra ti. He hecho las cosas contra ti. No contra mi vecino, no. A ti te fallé. Y el tener el corazón sensible para reconocer que le hemos fallado primeramente a Dios. Quizás nos fallamos a nosotros mismos, quizás le fallamos al prójimo, y sí es de pedir perdón y venir delante de Dios y decirle, Señor, yo confieso que me equivoqué. Señor, cometí tal error. Y esa culpa, fíjense que les voy a contar algo, y ya lo expuse y el Señor ya habló a mi corazón y Él ya transformó ese pensamiento. Pero un día, y de testigo está mi hermano Manuel, que por ahí lo vi conectado. Memito fue testigo de eso. Pero cuando mi hija parte a la presencia de Dios, años después, el enemigo me empieza a acusar. ¿Por qué le pegaste tal ocasión? Hizo tal cosa mala, hizo algo que no me pareció y no estaba correcto. Y la corregí, pero lo hice mal. La corregí y lo hice enfrente de mi hermano. Y hice cosas que no eran correctas porque en cierta manera la avergoncé. Y ese pensamiento a mí me venía a mortificar constantemente. Y a raíz de eso es esta prédica. ¿Por qué? Porque el enemigo me acusaba y yo misma, ni siquiera el enemigo, yo misma me acusaba, decía, ¿por qué lo hice? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no actué diferente? ¿Por qué no hablé diferente? ¿Por qué hice eso? Y yo no me perdonaba el haberla corregido. Ese día la corregí, como dice la palabra, que no tiene que corregir con vara, pero yo lo hice con enojo y le dije cosas, y estaba mi hermano Manuelito, no sé si todavía está ahí conectado, meme, pero lo hice y eso a mí no me lo perdonaba. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y yo misma me culpaba. Y ahora la pregunta es, ¿qué te hace a ti? ¿Qué es lo que te hace culparte? Y pasó el tiempo y el Señor habló a mi corazón, porque yo me culpaba y no me perdonaba. Pero un día el Señor habló
me habló y hablé yo con el Señor. Fue una plática con el Señor, orando. Yo le decía, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, decía yo a él, dile a Alejandra, dile tú, Señor, porque tú sabes dónde está mi hija. Yo sé que no hay conexión entre los que ya partieron y los que están en esta tierra. No nos podemos comunicar con ellos, no es bíblico. Y entonces yo le decía, Espíritu Santo, dile que me perdone, pero la que se tenía que perdonar era yo. Y el Señor me dice, y el Señor me dijo, ¿cuál fue la intención de haberla corregido? Y yo le decía, no quería ofender tu nombre, yo no quería que pecara contra ti, y mi actitud fue esa, y hice las paces con Dios, conmigo misma, y me perdoné a mí misma. Fue un proceso, pero yo te pregunto, ¿qué cosas no te perdonas tú? ¿Qué cosa hay ahí dentro de tu corazón que te está corcomiendo el alma, que está siendo como un cáncer y que puede estar provocando hasta enfermedades dentro de ti? Medita por un momento, por un instante, porque no es que sea todo el tiempo que uno esté sintiendo la culpa, pero la culpa va ahí está. El cáncer no avisa, de repente duele las manos, de repente los pies, da una señal, algo puede estar provocando. Pero duelen los pies y de repente el cáncer está en los riñones, ¿verdad? O está amarillo uno y uno mira lo amarillo en los ojos, pero el problema no es en los ojos, es en el hígado. Y así, el cáncer puede estar alojado en algún área de tu cuerpo, pero te está molestando otras áreas. Y dice aquí en el Salmo 51, dice, borra mis transgresiones, decía David. Y esto sí fue cuando fue el adulterio que tuvo David con Betsabé. Aquí sí este versículo es exclusivo. Y esto fue cuando Natán fue a verlo para hacerle reconocer lo que estaba sucediendo, por haber cometido David adulterio con Betsabé. Y entonces, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, habló. Aquí sí fue un salmo que él escribió con relación a esta relación ilícita. Y dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Porque hubieran pasado años y tiempo atrás, pero cuando es la culpa, te recuerda constantemente, hiciste, quizás vayas manejando el carro y el Señor, ¡plum!, te recuerdas, cierto, yo hice tal cosa en tal tiempo, con tal persona, Señor, ¿y por qué? ¿Por qué es necesario que te recuerdes de las cosas que estuvieron mal? Porque mira, pues el Espíritu Santo mire, Jesús viene por una iglesia con vestiduras blancas, y el Espíritu Santo lo que quiere es ayudarnos. Él es nuestro consolador, pero también es quien nos está guiando y preparando a la novia. Y entonces Él trae a tu mente, no para que te sientas culpable, porque es que esa es otra clave. Miren, pues la culpa no es solo un cáncer, ¿verdad? Sino que también el Espíritu Santo nos trae al pensamiento de algo que se cometió en el pasado, que produce culpa, pero para sanarla, para cerrar esa cuenta pendiente, como cuando uno va a la tienda y se le olvidó a uno, o uno se cambia de lugar
y pasan los años y de repente el de la tienda, usted dejó aquí conmigo una cuenta pendiente. Mire, aquí usted en tal año pidió tal cosa, en el tal otro tal cosa, y aquí está la cuenta, y la cuenta, como no la pagó, la cuenta está viva, está abierta todavía. Entonces esto usted me lo tiene que pagar, ¿verdad? Entonces se deja, cuando hay una culpa de una cuenta pendiente, hay un derecho de cobro, ¿verdad? Ese derecho de cobro, pasan los años, pero eso hay que saldarlo, hay que sanarlo, hay que pagar o hay que sanar esa herida o esa culpa que está ahí, hay que saldarla. ¿Por qué? Porque necesito que sean borrados. Que el Señor Jesús me justifica delante del Padre. Pero para eso yo tengo que reconocer que sí cometí tal error, que sí eso me está provocando culpa, que sí por una actitud eso, culpa premeditada o no premeditada, pero ahí está esa cuenta que hay que saldar. Y entonces el Espíritu Santo, tan bello el Espíritu Santo, en algún instante, algún momento viene y nos recuerda y nos dice: Cari, aquí hay una cuenta pendiente que tú tal vez no te recuerdas, pero cometiste este pecado, o cometiste este error, o cometiste esto que no estuvo correcto, en un tiempo que yo no estaba dentro de ti. En un tiempo donde tú no me conocías e hiciste un montón de barbaridades. Pero ahora que me conoces, te lo traigo a mente y te lo traigo al presente, diciéndote, hay que saldarla, porque la tengo que borrar. Hay que cancelarla para que esta cuenta que estaba ahí todavía, la desaparezcamos. Y de hecho, antes de desaparecerla, el Señor viene y no solo la cubre, no la deja ahí, sino que Él viene y la borra. Y esa cuenta fue saldada. Y esa culpa que te está matando como con una enfermedad, como un cáncer, se desaparece. ¿Pero cómo? Por medio de la sangre de Jesucristo, que nos perdona. Y hay un versículo que te voy a llevar. Te voy a llevar un versículo donde tú tienes que tu corazón quizás no te permite perdonarte. Porque le grité a mi niño de chiquito y lo marqué el resto de su vida. Cometemos errores y nos equivocamos. Pero tal vez lo hicimos sin conocimiento o lo hicimos con conocimiento. Pero lo importante es reconocer que tenemos esa deuda. Y entonces miren qué dice aquí. Ten compasión conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, decía David. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí Jesucristo no había muerto en la cruz del Calvario y él sabía que Cristo, o él sabía que el Señor podía perdonarlo. Y dice, límpiame de mi pecado. Y aquí es una clave importante, dice él, dice David, yo reconozco mis transgresiones. Y eso, decirle, Señor, yo reconozco que me equivoqué, yo reconozco que actué mal, yo reconozco que hablé mal, yo reconozco que dije cosas que no tenía que decir, yo reconozco que mi actitud fue mala, yo reconozco que mis hechos fueron malos, que mis acciones fueron malas. Yo reconozco, yo fui la culpable. Y esto, gracias por esos corazones porque se me había cortado. Y esto dice, yo reconozco, yo
¿Quién lo tiene que hacer? Yo. Ahora, yo no tengo que esperar que el enemigo venga y me lo recuerde, no. El Espíritu Santo lo está haciendo para saldar mi deuda. El Espíritu Santo viene para restaurar, pero el enemigo viene para señalar, para botarte, para matarte, para destruirte, para que te enfermes, para acusarte, para decirte tú no puedes, no sirves, no puedes, tú no eres buena persona, tú eres lo peor. El enemigo viene para acusar, pero el Espíritu Santo te lo recuerda para restaurar. Y dice aquí, yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. ¿Qué esto significa? Culpa. Culpa. Contra ti he pecado. Reconocer. Ahí sí tienen que reaccionar o escribirme o poner ahí me gusta o lo que sea para que esto no se trabe, no se trabe la transmisión. Dice aquí, entonces dice, siempre tengo presente mi pecado, siempre, esa es la culpa. Siempre tener presente en lo que nos equivocamos, presente, y cuando menos nos imaginamos, ahí viene. Dice, eso lo hizo él personalmente. Yo tengo presente mi pecado, solo contra ti. Gracias, Jeffrey, Dios lo bendiga, hermana Connie, Alejandra Gómez, bendiciones para ustedes. Y dice, solo contra ti, Jeffrey, Dios lo bendiga, bendiciones hasta donde esté. Solo contra ti, reconocer que hemos fallado delante de Dios y he hecho lo que es malo delante de tus ojos. No solo me fallé a mí, sino a ti. Pero miren, qué linda, miren, qué bello es reconocer que sí nos equivocamos, que sí cometimos errores, que sí hicimos algo en contra, que sí fallamos a la persona que más amamos. Quizás le fallamos a papá, le fallamos a mamá, le fallamos a hijo, a esposo, a esposa, le hemos fallado, al jefe, etcétera, etcétera. Y dice, pero miren qué dice aquí. Lo que no, dice, mira, no me alejes de tu presencia. Sin Él no podemos. No me quites tu Santo Espíritu. Miren, la culpa nos puede separar del Señor. La culpa nos puede aislar y nos ata. No podemos caminar, pero ¿saben una cosa? Es muy edificante recibir la enseñanza, Karen. ¡Ay, qué bueno! Gracias, Vilmita. Gracias. Y dice, no me alejes de tu presencia. Era lo que primero él decía. Miren, nos podemos equivocar y la culpa ahí está machacando. Pero él decía, no me alejes, no me alejes de tu presencia, porque sin la presencia del Señor no somos nada. La culpa nos va por comer y nos va a matar el alma. Pero como dice la palabra, ¿verdad? La palabra nos edifica, nos transforma. La presencia de Dios nos da vida. Y entonces dice aquí, ni me quites tu Santo Espíritu, devuélveme. ¿Qué es lo que nos hace la culpa? Nos aleja de su presencia. El Espíritu Santo se puede ir silencioso de nuestra vida, pero dice, devuélveme la alegría. Cuando ya no sonríes, es un síntoma de que hay culpa. Y dice ahí, devuélveme la alegría de tu salvación. Devuélveme la alegría de tu salvación. Y allí sí es donde uno va a decir, sí, devuélveme esa alegría. Y dice que un espíritu obediente me sostenga.
que un espíritu obediente entre dentro de mí y ese me sostenga. Ahora, fíjense ustedes, Juan 3, y ahí está la clave de esta noche. Y con esto yo quiero bendecirlos, porque miren, hay pecado, hay culpas que nosotros mismos no nos perdonamos. Aparte de la sociedad, aparte de la gente, aparte de todos los que están afuera, que no es tan fácil que perdonen un error que podamos cometer. La peor cosa es que nosotros mismos no nos perdonamos, porque Dios sí nos quiere perdonar. ¿Por qué? Porque Dios bendice a aquel que se doblega. Es que David encontró esa clave. El que pide perdón, el que reconoce, el que sabe que sin su presencia, el gozo de su salvación. Es que vivir sin el Señor no es fácil, pero Dios está dispuesto, porque Él sí quiere, pero dice que Él no echa afuera, o Él no ve con ojos de indiferencia a aquel que viene arrepentido, el que pide perdón. Él no le echa afuera. Al contrario, lo abraza, lo restaura, pero tenemos que dar ese paso. El detalle está que nosotros mismos no nos queremos perdonar. Y entonces, Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 19 y 20, miren qué dice aquí. Miren qué dice aquí. En esto sabremos que somos de la verdad, y nos sentiremos seguros. Pero miren en el 20, delante de Él, dice que aunque nuestro corazón nos condene, o sea, mis decisiones, nosotros mismos nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Dios es más grande, mucho más grande que la culpa que tú tienes, que tu error que cometiste, del pecado que cometiste en el pasado. ¿Qué tan grande? Gracias por reaccionar. ¿Qué tan grande? Miren, qué linda esta palabra. A mí, esto a mí me da vida, esto me sostiene a mí en lo personal. Porque miren, dice el versículo 20, estoy en 1 Juan 3:20, búscalo en tu Biblia y métetelo muy dentro, ponlo en grande, pon un letrero enfrente de tu espejo, donde tú lo puedas ver, en tu cuaderno, donde tú más te mantienes, en tu cocina o en tu trabajo, pon este versículo, porque dice que aunque nuestro corazón nos condene, aunque nosotros mismos no nos querramos perdonar, de hecho es necesario que nos perdonemos, pero en algún instante tú quieres decir, es que yo no me perdono por lo que hice, es que lo que hice fue fatal. Pero dice, aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón. Y lo sabe todo. Él sabe cuando le fallamos, Él sabe, Él supo. Pero que vengamos delante de Él para pedirle perdón. Para decirle, Señor, perdónanos las veces que te fallamos. Me cuesta perdonarme porque soy fallona, pero sabes una cosa, Señor, más grande eres tú. Y si tú me perdonas, o sea, si me perdona el jefe, ¿quién soy yo para no perdonarme? ¿Quién soy yo para seguir haciéndole caso? Dice que nuestro corazón es el más engañoso. Nuestro corazón nos engaña. El corazón es engañoso, por eso la palabra dice, guarda tu corazón, que no haya ninguna raíz de amargura, guárdalo. Pero más grande es Dios, más grande es Dios.
Cuando reconocemos y le decimos, Señor, perdóname porque fallé, perdóname, Señor, me cuesta perdonarme y debo de perdonarme. ¿Y saben por qué me debo de perdonar? ¿Por qué tú te tienes que perdonar? ¿Sabes por qué te tienes que perdonar? Porque eres hombre, porque eres humano. Estoy hablando hombre y mujer, ¿verdad? Porque eres humano y te equivocas y te equivocaste. Por supuesto que ahora, viviendo en gracia, nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor que se pueda, lo mejor para agradar el corazón de Dios. Pero si lo hiciste en un tiempo pasado, cuando no eras consciente de que ofendías a Dios, o quizás sí eras consciente, o quizás sí, pero venirle a decir, Señor, perdóname, me equivoqué, tomé mis decisiones pensando que era lo correcto, pensando que era lo bueno, pensando que era para mi conveniencia, pensando de que eso era bueno para mí. Perdóname porque me equivoqué, porque te falté, perdóname. Y me quito esa culpa, me desato, me quito ese lazo de la culpa que viene a quererme asfixiar. Me quito esa culpa, me perdono a mí misma porque lo hice sin temor a tu nombre. Lo hice porque fue en un momento de debilidad humana, porque no fue mi mejor decisión, porque fui ahorillada por, etcétera, etcétera. Hay muchas razones, hay muchas formas de que nosotros nos hayamos metido en alguna relación por no querer consultárselo a Dios, etcétera, etcétera. No importa cuál fue la razón, no importa. Más grande es Dios. Te engañó tu corazón te señala, más grande es Dios, más grande es Dios, porque Él sí tiene el privilegio, Él sí tiene el poder, Él sí tiene el conocimiento, Él sí sabe quién eres tú para poderte perdonar. Y si Él lo hace, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos? Pero para eso tenemos que tener un corazón sensible también. Una decisión de decirle, Señor, con mi boca confieso que me perdono. Porque me equivoqué. Porque no hice las cosas bien. Lo confieso con mi boca porque David decía, mientras yo me callé, mis huesos se estaban despozolando, deshaciendo, tenía cáncer en los huesos, y los huesos es lo que sostiene el cuerpo. Imagínense sin el cuerpo, sin los huesos, una bolsa de piel, sin fuerzas de pararse ni de hacer nada, y él estaba viviendo eso. Pero Dios restaura, Él levanta, Él te da la mano. ¿Sabes por qué? Porque sin Dios no somos nada. Y Él esta noche quiere restaurar esa área, esa herida, eso que te está señalando, esa culpa, que es el momento de desatarte, tomando la decisión de decirle, no porque tú tengas el poder, no, tomando la decisión de decirle, Señor, yo me equivoqué en tal fecha, porque uno se acuerda, tal vez no fecha exacta, pero te recuerdas cuando yo era joven, yo cometí tal y tal y tal y tal error, perdóname, porque yo quiero que esta cuenta que estaba pendiente sea cancelada, porque cuando moriste en la cruz del Calvario, tu gracia me vino. Tu gracia me vino a restaurar. Y quiero terminar con esto, donde dice, con esta pregunta que está, y quiero regresar a donde iniciamos, en Juan capítulo 8, donde encuentran a esta mujer.
Y esta mujer tenía culpa. Y esta mujer fue agarrada en el adulterio. Y querían hacerle de todo. Pero, miren qué dice aquí. Mientras, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener que acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. ¿Qué escribiría Jesús ahí? Y con ello lo acosaban a preguntas. Jesús se incorporó y dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, todos hemos pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer. ¿Sabes una cosa? Mire qué linda es esta palabra. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro. Cada culpa, porque no es solo una, puede ser varias culpas. Me equivoqué aquí, me equivoqué allá, etc. Lili, Dios te bendiga. Pueden ser varias culpas. Me equivoqué en varias cosas, pero dice aquí, al oír esto se fueron retirando, porque Él sabe que nosotros pecamos, Él sabe, pero no es que esté justificando a que lo hagamos con la gana de hacerlo, no, es que Él nos conoce. Y dice aquí, al oír esto se fueron retirando uno tras otro. Y la pregunta que le hace: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Pero ¿qué fue lo importante? Jesús, miren, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. El que te acusa, las acusaciones, los pecados que te persiguen, los pecados que te siguen atando, esos pecados que te siguen persiguiendo tras mucho tiempo hasta la fecha, uno a uno se irán borrando, se irán desapareciendo de tu vida. Y es cuenta nueva, borrón y cuenta nueva con el Señor. Y dice, pero cuando se quedaron solos, miren que dice, solo con la mujer que aún seguía allí. Ella seguía esperando que Él la acusara, que Él la sentenciara. Entonces Él se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. ¿Dónde están? Y esta es la respuesta del Señor para tu vida. ¿Dónde están? ¿Dónde están lo que te está acusando? Lo que te provoca esa culpa. ¿Dónde están? Ya nadie te condena. Fue encontrada en el acto. Era verídico. Hubieron miles de testigos. Pero se quedó a solas con el maestro y él le dice: ¿quiénes son? Y dice: nadie, Señor, ya nadie te condena. Y ella contesta: nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. No tenemos un Dios bello. Ahora, ¿quiénes son los que te están condenando esa culpa? ¿Sabes una cosa? Dios te perdona. Sí, Él lo hace. ¿Y sabes por qué? Porque más que esa culpa, mucho más vale la sangre de Cristo, que no cubre tus pecados, sino los borra, los desaparece. Ya no está. Así de sencillo, ya no está. Y si Él te perdona, ¿por qué tú no te perdonas? ¿Por qué tú no te perdonas? Porque somos masoquistas. Perdónate, porque mayor es Él que tu corazón, que tus pensamientos. Mayor es Él. Él pagó un precio altísimo
hasta la última gota de sangre para bendecirte, perdónate ya, perdónate ya. Es el momento de decirle, Señor, gracias por eso. Pero antes, pidámosle perdón, porque lo pudimos hacer en un momento con el hecho pensado, pero de repente no. Y entonces el Señor te dice hoy, nadie te puede señalar, ni el mismo Satanás te puede señalar, no lo puede hacer. Si ellos no te acusan, yo tampoco te estoy acusando, yo te perdono. Ve y no peques más. ¿Cuál es la salida? No pecar más. ¿Cuál es la salida? Decirle al Señor que no me haga falta su presencia, que no se aleje su Santo Espíritu de nosotros, que no queremos faltarle, que lo anhelamos, que lo necesitamos. Reconocer y no vivir en orgullo, porque cuando uno es orgulloso, eso es como ir al doctor que le dé la medicina y uno dice, ay no, porque me va a hacer mal la medicina, sabiendo que esa medicina es la salida de la enfermedad que tiene. Entonces, si uno va al doctor es porque necesita la ayuda, porque uno necesita esa medicina que le den. Pero uno dice, voy a ir al doctor para ver qué me dice. O muchas veces al contrario, no voy al doctor porque me va a descubrir un montón de enfermedades. Pero cuando nosotros venimos a Cristo y el Espíritu Santo nos recuerda algo, es para saldarlo. Así que Dios te bendiga. Vamos a orar y yo te pido que ahí donde estés analices qué es lo que cuál es la culpa que te está atando. Ya, digámosle al Señor, trae a tu mente en este momento, si lo puedes hacer, donde tú estás. Dile al Señor, háblale al Señor y dile, Señor, si no me recuerdo hoy, te pido por favor que tu Santo Espíritu mañana me lo diga. Si no me lo dice hoy en la noche, me lo recuerde por un sueño. Si no me lo dice por un sueño, pero de repente en esta semana tú te vas a recordar y decir, tal cosa me está agobiando. Así que oremos. Pongámonos en las manos del Señor y digámosle, ¿verdad? Padre Santo, muchas gracias por esta noche. Tu palabra ha sido expuesta. Espíritu Santo, yo no puedo cambiar a nadie, pero tú sí. Tú puedes transformar pensamientos, tú puedes, en este instante, tú puedes limpiar corazones. Y Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti pidiéndote perdón por las veces que hemos ofendido. Y esa culpa de haber hecho algo, Señor, y tener ahora las consecuencias, perdónanos. Enséñanos a perdonarnos a nosotros mismos. Y perdónanos tú, Señor. Límpianos y sobre todo, Señor, desátanos de ese espíritu de culpa que viene a agobiar y a quitar respiración y a quitar oxígeno y a quitar vida de las personas que están en este instante pidiéndote perdón. Te pido, Señor, que tú rompas esas cadenas de culpabilidad en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús no recibimos ningún contragolpe del enemigo, Padre, al exponer tu palabra y al ser desatados en este instante, Señor, a cuanta alma tenga necesidad de ti. Bendice, Señor, a cada uno por nombre, Señor. Gracias porque en ti encontramos redención. Gracias porque por tu sangre, Señor Jesús, nosotros venimos y somos justificados delante del Padre. Gracias, Señor, porque en este tiempo queremos saldar todas nuestras culpas, saldar todos nuestros errores, todas nuestras transgresiones, todos nuestros pecados. Señor, solo contra ti hemos pecado y te pedimos perdón. Amado Señor,
por favor, borra de nuestra mente, de nuestro corazón y de ese libro las memorias, borra todas nuestras transgresiones. Te pedimos perdón y Señor, tú sabes en qué área te hemos fallado. Perdónanos. Pon en nosotros un espíritu, Señor, de arrepentimiento para estar a cuentas contigo. Padre, en el nombre de Jesús, creemos que tú puedes y eres el único que puedes limpiar, transformar nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús, a ti sea toda la gloria y la honra. Y gracias por ser nuestro papá, por ser nuestro juez justo. Gracias, Señor, porque nosotros seríamos fulminados de esta tierra, Señor, porque constantemente te ofendemos. Pero, Señor, venimos delante de ti pidiéndote perdón para que tú nos ayudes a hacer las cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén, amén. Que Dios los bendiga, que esta palabra transforme sus corazones y le dé ese aliento de vida. Y deshagámonos de ese cáncer, de eso que nos está destruyendo. El Señor nos quiere que caminemos, que Él quiere que nosotros caminemos más livianos. Quitémonos toda carga, todo peso que no nos deja avanzar. Y una de esas es ese lazo de la culpa. Quitémonoslo, reconociendo que solo Él lo puede hacer. Reconociendo que Él lo quiere hacer, así que Dios los bendiga. Es un gusto poder haber estado con ustedes y que esta palabra sea de fortaleza a cada uno de ustedes. Y espero que se haya escuchado bien, porque el micrófono lo tenía hasta el otro lado y no me lo puse. Así que espero que sí se haya escuchado en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Vilmita. Lili, Dios te bendiga. Dulce Chamalé, Dios le bendiga, hermana Dulce. Y bendiga a cada uno de ustedes. Señor Olgui, bendiciones. ¿Quién más está por ahí? Dios quiere transformar nuestras vidas y quiere que nuestro caminar sea más liviano. Hermana Helen, Dios le bendiga. Gracias, hermana, por la predicación. Que Dios le siga usando mucho más. Gracias. Feliz noche y que Dios los bendiga. Gracias por sus bendiciones. Mario, gracias, querida Karin, por deleitarnos con la palabra. Dios te bendiga siempre. Ay, que no vuelvan los temblores. Amén. Que te da buenas noches también. Que Dios